Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la nueva temporada de En la Cuenta, a través de Latina TV, perteneciente al grupo Latina Medios. Yo soy Morela Escalona y estaremos comenzando en este año 2025 hablando de temas interesantes para que usted arranque. Ya estamos en febrero, ¿no? Pero sin embargo, arranquen con energías y con planificación, con orden mental, orden financiero, para seguir avanzando en lo que resta de este año 2025. En la primera parte conversaremos con Vanessa Meléndez. Ella es consultor y mentor financiero, radicada acá en Barquisimeto, para que nos comente cuáles son esos hábitos necesarios para llevar a cabo una adecuada planificación financiera. Bienvenida en la cuenta, Vanessa. Muchas gracias, Morela. Gracias por invitarme a este espacio. Primeramente, queremos conocer quién es Vanessa, cómo llega Vanessa Meléndez a ser mentora, asesora, a capacitar a quienes están interesados en planificar y ordenar, no solamente el tema financiero a nivel empresarial, sino también a nivel personal. Bueno, voy a comenzar un poquito una historia antigua. Siempre me llamó la atención estar en todos los ambientes de empresas, manejar finanzas. Desde muy pequeña me enseñaron a dominar y controlar a través de llamadas mesadas, planificaciones. Si quería algo, pues me tenía que organizar y planificar. Puedo decir que el origen viene más de una cultura y de un entorno de crianza y de educación financiera desde el ambiente familiar donde me crié. Luego de allí, inicio muy joven, una edad muy temprana, a trabajar con empresarios grandes, Corporación Telcel, MD Confere, y comienzo como a estudiar esa rama de la administración o de la economía. Pues me gustó muchísimo, me enfoqué en qué era lo que quería, quién quería ser, a través de estudios, de capacitaciones, de mentoría, con buenas academias aquí en Venezuela. Tuve algunos estudios internacionales. Después descubrí que las finanzas no solo era estudiar lo que podía decir la teoría, las bases legales, sino que había como que conectar el ser, la parte mental, la parte física, la parte emocional, la parte espiritual. ¿Inciden las finanzas esos Total, aspectos? 100%. Es más, para mí, una de mis filosofías estudiadas y luego patentadas a través de libros, la energía del dinero está incluida en todo lo que tú te relacionas, pensamientos, hábitos, entorno, cultura, conocimientos, capacidades, los recursos y especialmente los dones y talentos. Todos venimos con dones y talentos, así nos trajo Dios a la tierra y eso hay que sacarlo. Lo que llaman las palancas, hablando así coloquialmente, para llegar a un sitio, a un lugar, a un cargo, para poder dominar administrativamente hablando una empresa. Es importante... Los contactos, como exacto, dicen. Es importante reconocer que para llegar a esos puestos o esos niveles de cargos, ¿qué hay en el inconsciente y qué hay en el consciente? La persona que ha desarrollado durante su tiempo de vida profesional relacionado con las finanzas, que conoces, la llamada emprendedor, empresario, negocio, comerciante, gerente, administrador, ejecutivo, director, a pesar de que son esos nombres que solamente llevan es por una capacidad que puede disponer el uno del otro. Y que todos son diferentes. Pero todos tienen una misma relación. O sea, todos a la final es importante reconocer que todos llevan un hábito, que todos llevan un orden, que todos llevan una planificación para las metas a alcanzar relacionadas con la finanza. Eso es importante conocer. Hablabas de educación, ¿no? Que sí. Parte de esa capacidad que tienes y el talento para promover capacitaciones, asesorías en materia de planificar en el ámbito financiero tiene mucho que ver con la educación. Quien no recibe una educación adecuada en los hogares, en las escuelas, difícilmente puede planificar, Vanessa. Realmente sí, más en el sentido de la disposición de recursos personales. Yo a muy temprana edad fui una chica, vamos a decirlo entre comillas, emprendedora, empresaria, vendía cosas en el colegio, en la universidad, siempre estaba como que en medio de este estudio, en medio de esta responsabilidad de trabajo, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué más quiero? Y reconocí allí que era requerido aprender, conocer, porque no es lo mismo decir, tengo esta cantidad de dinero, con un conocimiento de qué hacer con él, cómo se invierte, de qué estructura se hace, a simplemente por lo que yo piense de él, lo puedo hacer. Recordando que lo que yo piense de él viene desde mis
creencias, mis hábitos, mi entorno. Entonces, si a mí me dijeron que la base de la felicidad es ahorrar, ¿qué crees que voy a hacer con el dinero siempre? Pero si me dicen que la base de la felicidad financiera es invertir, entonces siempre voy a estar invirtiendo. Entonces, siempre va relacionado con lo que realmente somos. Luego de allí, ¿para qué es importante estudiar? Para conocer que la energía del dinero es una cultura. Se va a ir desarrollando, se va a ir manifestando de acuerdo al espacio, el entorno, el lugar, los acontecimientos donde estás. O sea, con esos conocimientos que son universales, desde los costos, presupuestos, ingresos, egresos, todo eso lo puedes aplicar en donde quiera que tú vayas a caminar y andar. Son fórmulas estándar para todo, Eso ¿no? es correcto, es como la física. Hay diversas formas de desarrollar, vamos a decir, de desarmar una fórmula, pero al final te va a dar el mismo resultado. Es así son las finanzas. ¿Qué recomendaciones darías para planificar el éxito financiero en este año 2025, Vanessa? Súper importante, antes de cualquier meta, objetivo que la persona quiera alcanzar, descubrirse a sí mismo financieramente, cuáles son sus hábitos. Pero cuando descubrimos que somos sumidos en la pobreza, a lo mejor, por calificarlo así, porque tenemos pocos ingresos. ¿Cómo avanzar con esos criterios que ya lo tenemos como parte de la vida? Voy a irme estilo médico. Primero hacer un diagnóstico. A ver qué es lo que yo dispongo para aprender. Si dispongo de una pobreza, vamos a decirlo así, simplemente de carencia por desconocimiento, entonces reviso cuáles son mis finanzas, cuáles son mis ingresos. Si esos ingresos... ¿Cuáles son mis oportunidades? ¿Cuáles son mis oportunidades? Pero si esos ingresos pueden dividirse y clasificarse para generar más oportunidad de conocimiento, crezco, indistintamente en el nivel económico que me encuentre. Bueno, sí, cuando hablamos de cuáles son las recomendaciones, hábitos. Si yo me diagnostico cuáles son mis gastos, cuál es mi presupuesto y puedo hacer un equilibrio, incluso puedo eliminar lo que yo estoy viendo que no me va a generar algo positivo, eso es lo que reprogramo y convierto. Le llamamos programación neurolingüística en la finanza. Imagino que en ese diagnóstico vamos a ver no solamente esos ingresos o esos gastos, mejor dicho, que no son necesarios, pero también quizás algunas actividades que no me generan rentabilidad. También se puede colocar allí en ese balance diagnóstico. Importante siempre reconocer, yo como empresaria, como coach en finanzas, mentora, consultora, les digo, ¿qué quieres? ¿A dónde quieres llegar? ¿Quién quieres ser? ¿Qué quieres hacer? O sea, porque muchas veces andamos por el camino que no nos gusta. Entonces a veces no es que no tengo dinero, que me va mal, es que lo que estoy haciendo no me apasiona o no se relaciona con mis talentos o no se relaciona con los frutos que yo traigo para impulsar y proyectar esas finanzas. O sea, mi recomendación siempre va a ser, vamos a diagnosticar qué hay, qué tengo, qué voy a sacar, qué voy a dejar y qué voy a construir nuevo. Tampoco sin esforzar a la persona a hacer un sacrificio que tengo que despojarme, no. Claro. ¿Qué tenemos para avanzar? Bueno, tengo el conocimiento de desarrollar este talento, vamos a planificarlo. Ahí entramos en la planificación. Allí es donde entra, primero se organiza, se diagnostica, se organiza, se planifica. Una vez que todo está diseñado y planificado, proyectamos. ¿Cómo proyectamos? De acuerdo a las metas, de acuerdo a mi tiempo, a mi espacio, a mi disposición también, eso es muy importante. A mi entorno también. A mi entorno, por ejemplo, en mi caso, como empresaria, he desarrollado siempre para tomar la decisión de algo, un diseño. Quiero este año construir otro espacio, otro producto, primero vamos a diseñarlo, vamos a diagnosticar. Hay el recurso, cómo lo construyo, cómo lo genero, cómo planifico y luego voy trazando el camino, es como un GPS. Quiero llegar a tal dirección. ¿Cuáles son las estaciones que vienen? Primero esta, primero aquí, luego aquí. Bueno, así son las finanzas. ¿Lleva mucho tiempo eso? Mira, realmente hablar de tiempo es más de disposición. Obviamente, todo tiene un corto, mediano y largo plazo con las finanzas. ¿Qué desarrollamos en el corto? ¿Qué capacidad tengo para hacer en el corto? Pero para mí, el corto, mediano y largo plazo sigue siendo un logro.
Estamos conversando con Vanessa Meléndez en esta primera parte en la cuenta financiera emocional. Usted quédese allí que ya venimos con más por Latina TV. Seguimos en la cuenta a través de Latina TV. Pueden comunicarse a través del 0412-522-2204, la mensajería de texto allí dispuesta en pantalla, y también la cuenta de Instagram @piso Latina TV y @morelaescalona-castellanos. Por esa vía podemos comunicarnos y por supuesto recibiendo esta nueva temporada en la cuenta, conversando con Vanessa Meléndez. Ella es consultor y mentor financiero, radicada acá en Barquisimeto, además que CEO de la organización AIC Mentoría Financiera y Servicios, que más adelante conversaremos también de esa tarea y ese compromiso que tiene Vanessa a la hora de asesorar y capacitar. Veníamos hablando de los talentos, ¿no? Uno de los aspectos que comentaste allí, y hablabas de planificar el talento. ¿Eso es posible? 100%. Porque yo veo los talentos que son muy intangibles, ¿no? Es algo muy propio de cada quien. ¿Cómo se logra esa planificación del talento? Sabes que el arquitecto, antes de hacer una torre, diseña, revisa el terreno, el territorio, donde se puede montar la torre. Así son las finanzas. De acuerdo al talento que yo quiero desarrollar, proyectar e implementar, tanto bien sea servicio, producto, de acuerdo a cuál es mi talento. Si tengo talento de producir, si tengo talento de vender, si tengo talento de capacitar, indistintamente lo que sea, primero diseñamos cuál es el primer objetivo, cuál es la primera meta. Cuando me van a consultar sobre un proyecto financiero, yo la primera pregunta que hago es ¿cuál es tu visión? Esa visión se plasma en 3 fases: corto, mediano y largo plazo. Y de acuerdo a esa visión que me pueden estar consultando, yo digo, ok, has definido cuáles son sus talentos, todo esto. O sea, diagnosticamos el talento, qué recursos tienen. En estos días me decía una amiga, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y yo le digo, ok, para esto es importante, porque tienes talento, reconocer el recurso. Manejas información tecnológica, sabes trabajar con Excel avanzado, sistemas de computador, y me dice, sí, claro, y yo le digo, listo, aquí está, o sea, podemos hacer esto, ok. Ahorita, por la nueva tendencia que manejamos, hemos cambiado un poco porque hemos evolucionado, vamos a decirlo así. Se utiliza mucho la tecnología digital, el diseño de marketing digital, entonces esa es como que la primera base que todos requerimos desarrollar como identidad. ¿Cuál es tu identidad financiera? Entonces yo le dije a ella, mira, vamos a hacer de ti una identidad financiera a través de este servicio, y me dice, me encanta esto, entonces, o sea... Abre como los horizontes a seguir, ¿no? Realmente, de acuerdo a mis pensamientos, como lo venía contando, mi cultura, mi entorno, son los límites que le coloco a los talentos. Exacto. Y a veces son límites que se ven en la casa, que te las generan en la casa, en el trabajo o en la escuela también. Tú mismo te los construyes. Sí, es muy y que importante. No son tal, sí. Son cosas que se pueden resolver y superar para avanzar en ese potenciar talento. ¿Te ha pasado que cuando alguna de tus personas a las que tú estás orientando, asesorando, te lleva una idea, mira, tengo esta idea, tengo este proyecto, y en el transitar de esa planificación, diagnóstico, conversación, evaluación de talentos, de metas, visiones, misión, el proyecto cambia? Total, me ha pasado, 100%. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Vanessa? Bellísima, me encanta, porque una de las capacitaciones en el programa 2, que se llama Diseña, Construye y Proyecta tu Finanza, hacemos esa exploración. Es como leer un libro que te ha llamado la atención, y luego cuando entras a leer y vives esa experiencia, dices, wow, no me imaginé que este libro tuviese toda esta información. Sí, 100%, llegan personas a las clases, a las consultas personalizadas, donde diseño todo esto. Por eso es que primero me voy a la visión, hago ese diagnóstico y le digo, ok, mira, todo esto puede llevar aquí. Bueno, un testimonio muy reciente, me llegó una empresaria que tenía un diseño muy distinto a lo que terminamos desarrollando. Y ella desarrollar su proyecto y ver que era tan accesible a lograrlo, dijo, quiero esto. Y allí vimos que también
estábamos hablando de un spa, primero ella vino con una idea de productos, de una idea sí relacionada y no tanto, solo que ¿con qué recursos yo cuento con esto? ¿Con qué talento ¿Con qué cuento para yo talento desarrollar? cuento? Entonces, cuando lo vimos, le dije, ok, ¿ves que lo podemos diseñar de esta forma? Entonces, sí, muchas veces cambia la historia cuando me observo en ese diagnóstico, en ese examen que estoy haciendo a través de conocer la cultura, la energía, la teoría y la filosofía. En las finanzas, especialmente en este entorno, se desarrollan 4 filosofías importantes. Esas 4 filosofías, la de Kaizen, la de la hormiga, son las que más el estilo venezolano y latinoamericano aplicamos. Entonces, en esa filosofía yo puedo descubrir realmente si mi proyecto tiene viabilidad o no. Más o menos a qué se refieren esas filosofías rápidamente para que la audiencia tenga Es la forma como utilizo las finanzas, cómo las diseño, cómo las proyecto, cómo las gestiono, cómo las manejo. Al entorno económico. Eso es correcto. A la situación país. Total, 100%. Las estudio, las aprendo, es como sé de construir un producto, pero requiero saber la fórmula química para lograrlo. Es algo como eso. Entonces puedo decidir de qué forma. Entonces, esas filosofías hablan de inversionistas, de empleadores, de independencia, de bolsas de valores, de inversiones capitalistas, o sea, es de acuerdo a lo que yo quiero. Diferentes niveles. Es correcto. De producción, de economía y de finanzas. Incluso. Correcto. Así. Y en el caso de esas personas, en Venezuela se ve mucho el fenómeno de que cuando estamos en un territorio del país, sea cual sea, observamos que personas, por decirlo así, levantan un spa y le va muy bien. Y yo, que soy contador público, me animo, tengo un dinero para invertir, ¿no? Yo voy a colocar un spa porque a mi amiga Vanessa le fue tan bien que yo también lo voy a hacer. Y si es posible, lo voy a colocar al lado o al frente del que tiene Vanessa. Sí. ¿Cómo explicar esas conductas emocionales y financieras actualmente en el país? Que es una tendencia. Yo coloco una venta de empanada aquí, si me va bien, entonces aquí al lado me montan una, al frente me montan otra. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Si es que tiene nombre, Vanessa. Totalmente. Eso se llama creencia. También se llama patrones de conducta, se llama lo que aprendí y muchas veces puede ser vamos a decir como que el desarrollo personal. ¿Qué pasa allí con lo que tú me estás diciendo? Sí, me ha sucedido. Mira, yo quiero montar una ferretería como tal, mira, yo quiero este lugar así y yo lo primero, como lo he venido hablando en el programa, diagnostico. El spa, vamos a hablar del spa, que es el objetivo que colocamos acá. ¿Qué talentos requiere? Voy a decir mi anécdota. Monté una peluquería hace muchos años. ¿Y no sabes nada de eso? No sabía nada de eso. Pasé un 24 de diciembre lavando cabeza. No me gustaba. Fíjate que viví la experiencia donde las trabajadoras llegaban un poco a veces tarde, un día no vino una. Wow, y había que hacer todo ese servicio que yo ni había estudiado, ni había hecho cursos, ni había aprendido. Y no era tu pasión tampoco. No era mi pasión. Entonces, no califico ese negocio como un fracaso, como que no servía, como que yo... No, es que realmente esa no era mi visión, esa no era mi talento, era una creencia. Entonces, bueno, por eso en estas capacitaciones y mentorías doy lo mejor de mí en el sentido de que como conozco muchas experiencias a los que me llegan al salón y digo, tranquilo, esto es parte de tu proceso de aprendizaje. No son errores que se cometen. No, para mí la palabra error está convertida en programación neurolingüística, que soy máster en esa especialidad, llamada aprendizaje. El error lo cambié por aprendizaje. Entonces me ha llevado a mejorar, impulsar y pues realmente ha sido el motivo de lograr mis éxitos financieros y personales. Cualquier persona puede buscar tu servicio, el 100%. Recién egresado de bachiller, el gran empresario, el mediano empresario, el emprendedor, el graduado de ciertas carreras profesionales. Sí. Mis programas actualmente están divididos en 2 niveles. El nivel 1, que es a partir de los chicos de bachillerato que ya van a estar pronto a salir, también pueden ser aquellos que manejan finanzas o mesadas y que pues quieren, claro, ya cuando tú sabes que sales de ese bachillerato dices, ¿y ahora qué? Y ahora me toca estudiar para independizarme. Esa es la etapa que viene. País, también. Esa idea. Y también desde lo corporativo, empresarios, directores, administradores, gerentes relacionados en el ámbito. También trabajo con la parte de liderazgo
soy mentora en dirección de recursos humanos, es el departamento ejecutivo que más llevo en mis empresas. Eres CEO de AIB Mentoría Financiera y Servicios. Ya para finalizar, redes sociales y de qué trata exactamente esta organización, Vanessa. Esta organización, AIB Mentoría y Servicios, es consultas personalizadas y grupales, programas de estudios con bases financieras, conocimientos, capacitaciones grupal en un salón con su espacio determinado, técnicas, herramientas, material físico, tanto de teorías como también diseñados por mí como consultor financiero. También AIB Mentorías y Servicios tiene el servicio de networking y coworking. Nosotros diseñamos proyectos, asesoramos a empresas grandes para las importaciones, para desarrollar sus marcas. Soy creadora de la marca SEO Todoparadanza.Venezuela y Superdiesel.Venezuela. Son mis desarrollos de 14 y 18 años de trabajo aproximadamente. Redes sociales, Vanessa, para contactarte. Ok, AB Mentorías y Servicios, 0414-530-6344, y por allí puedes recibir toda la información. Gracias por haber estado con nosotros. Quedaron temas sin conversar. Sí. Seguramente tendremos otra cita acá en La Cuenta, en esta primera parte financiera emocional. Gracias a Vanessa Meléndez por haber compartido. Ella es consultora, mentora financiera y también es empresaria y máster en PNL. Una pausa, ya venimos con nuestro siguiente vocero calificado. Seguimos en La Cuenta a través de Latina TV, la mensajería 0412-522-2204, también la cuenta de Instagram, @piso Latina TV y @Morela Escalona Castellanos. En esta oportunidad estaremos conversando con el licenciado Wilson Cáceres. Él es psicólogo, egresado de la Universidad Yacambú, registrado en la Federación de Psicólogos de Venezuela bajo el número 10.902, y venimos a conversar acerca de cómo seguir en este año 2025 con salud mental. ¿Cuáles son esas herramientas, estrategias, hábitos, conductas que podemos asumir para llevar un 2025 con buena salud mental? Bienvenido en La Cuenta, licenciado. Muchas gracias, Morela, de verdad, gracias por la invitación, y qué mejor que hablar salud mental todavía en febrero, que es una buena época también para poder iniciar este proceso, y sobre todo cuando estamos hablando de amor propio, autocuidado y otros temas relacionados. ¿Cómo definir salud mental? Bueno, la salud mental es simplemente buscar el bienestar o el equilibrio, lo que es ausencia de lo que son enfermedades, en este caso hablando de la palabra mental, o sea, ausencia de enfermedades que tengan relación con las psicopatologías o aquellos que sea en contra de lo que es la mente. La salud mental es un estilo de vida más allá de buscar esos aspectos científicos para poder tener ese bienestar. Y bueno, es algo que los psicólogos tenemos que beneficiar a los pacientes y también a la población en el cual hablamos de estos tipos de temas en los medios. Dijiste algo muy importante, es un estilo de vida. ¿Cómo incide esto en las personas? Bueno, el autocuidado. ¿Cómo cultivar ese buen estilo de vida? Totalmente, el autocuidado es muy importante. Debemos saber lo que es el cuidado interno de cada persona para poder hablar acerca de salud mental. Hay muchos contenidos en internet, hay TikToks, como decimos, videos, shorts, que hablan acerca de lo que es tener ese bienestar. Hay consejos incluso, pero lo más importante es buscar lo que se adecue al paciente, lo que él requiera, ya que no todas las técnicas le sirven a todos, pero el autocuidado, allí empieza todo, lo que es qué debo hacer para yo poder estar sano, incluso cómo colocar esos límites para poder hablar acerca de lo que es el bienestar. ¿Cuáles son esos límites, por ejemplo? ¿Qué puedo hacer para estar sano? ¿Qué recomendaciones está? En lo general, como digo... En lo básico, sin... Claro, lo básico general, por lo menos los límites. Es importante colocar límites a las personas, sobre todo si tenemos problemas a nivel emocional, si somos personas iracundas o tenemos una tristeza profunda, el cual no deseamos reflexionar. Eso es muy importante, los límites. Lo segundo es saber el hecho de cuál es el autoconcepto. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago dentro de esta sociedad o simplemente qué es lo que deseo hacer? Allí empezamos a tener un poco de autocuidado cuando vemos que necesitamos aspectos positivos y bueno, el resto, la parte física,
que sí se complementa mucho con la salud mental, porque obviamente tenemos un cuerpo que debemos cuidar, hacer ejercicio, alimentación, también hábitos óptimos de sueño. Cuando hay una anomalía en esta parte a nivel físico, obviamente puede influir en la salud mental, y es cuando debemos acudir con el psicólogo e incluso otros especialistas para hacer un equipo multidisciplinario y buscar el bienestar de la persona. ¿El trabajo excesivo es negativo para la salud mental? Totalmente, el excesivo debido a que podemos experimentar cortisol, que es peligroso cuando nos dejamos llevar. Esas personas por lo menos que les gusta trabajar bajo presión, hablando de que, bueno, estoy realizando un diplomado en psicología organizacional, vemos esa parte de desgaste, que la persona siempre hace actividades y es algo que a la larga, vamos a decir así, puede causar algo nocivo para la salud. El hecho de que siempre estar acostumbrado a que lo manden excesivamente puede dar un desgaste, incluso ver un trastorno llamado burnout o un desgaste a nivel laboral. Y claro que la parte laboral afecta muchísimo en la salud mental cuando se ve el punto de vista negativo. Hay personas que me han comentado o me indican, ¿no?, que yo cuando estoy bajo presión soy más productiva. Eso es una etiqueta, o sea, es un pensamiento ¿Es un mito? irracional. No es un mito porque es algo real, porque si pasa por el cortisol, es como esa energía, el cual puede ser negativa en cierto punto, ¿me entiendes? Pero créeme que es algo que es nocivo totalmente, un pensamiento irracional que nos envuelve como sociedad. No es positivo para las personas. No es positivo, realmente. O sea, sí hay momentos donde podemos trabajar bajo presión, por lo menos el deportista que se prepara para una carrera, trabaja muchos aspectos en lo psicológico y en otras áreas para que ese miedo que sienta o esa energía la transforme y pueda accionar. Los deportistas son aquellos que trabajan esa área porque el miedo es algo natural. Claro. Es natural sentir miedo y ellos se preparan para poder ir hacia la meta, pero no lo hacen todo el tiempo, solamente en situaciones que sea necesario. Y créeme que el trabajo excesivo es dañino, sobre todo porque influye en muchas áreas. Lo menos el llevar al trabajo a la casa, eso es un hábito. Eso es muy típico, sobre todo Sí. ahora con la cuestión con la pandemia. Claro, trabajamos en casa y nos quedamos trabajo acostumbrados remoto. a eso. Trabajo en la oficina, pero llego a la casa y me llevo toda la oficina para la casa. Claro, es válido que uno lo pueda hacer dependiendo de esos límites que uno coloca. Por lo menos yo realizo sesiones vía online y muchas veces en el espacio de mi casa, un espacio acondicionado, donde puedo trabajar allí en la hora específica. Ciertos Pero, horarios que tú adecuas para claro, eso. exactamente, pero el punto es que esos mismos límites te indiquen que hasta qué punto sería positivo y saludable el llevarlo, porque para alguien puede ser bueno trabajar en casa, alguien lo puede ver como la comodidad totalmente. Y no es así, en la Exacto. práctica no es así. Hasta qué punto uno puede verlo de forma positiva y saludable. Ajá. Me llama mucho la atención lo que tú comentas, ¿no?, de lo negativo que es trabajar bajo presión. El periodismo se trabaja así, prácticamente bajo presión por el día a día y por las noticias, ¿no? Más sin embargo, cuando los periódicos impresos existían, que buscaban personal en cualquier organización, pública o privada, uno de los requisitos era saber trabajar bajo presión. Claro. Sí, Eso ya no existe a nivel de capturar talento humano, porque es lo he como llegado a ver, lo he llegado a ver en ciertos perfiles. que dice que sepa trabajar bajo presión. Eso asusta, ¿no? Claro, lo he llegado a ver en ciertos perfiles de competencias, sí existen empresas que lo hacen. No sé si acá, porque esos perfiles fueron ejemplos, pero créeme que eso es propiciar un ambiente negativo, eso influye mucho en el clima Pero organizacional. laboralmente hablando, ¿está permitido colocar eso como requisito para capturar talentos? Bueno, dentro de las ¿O legalmente hablando? Dentro de las leyes que he observado en lo que es seguridad en el trabajo, se deben fomentar lo que es un ambiente óptimo y sobre todo actividades recreativas tanto dentro como fuera de la empresa. Si hablamos de esas actividades que yo como jefe, como encargado de la empresa, invierto en la salud mental dentro de mi organización, o sea, ¿para qué entonces colocar aspectos o fomentar espacios donde se trabaje bajo presión? Es como una contradicción y la misma lógica nos puede dar la respuesta. Claro. Y en este caso como psicólogo, que obviamente puedo beneficiar a mis pacientes con la salud mental, te diría que no es saludable estar en un entorno. Pero eso no es algo que yo te voy a aconsejar. Simplemente voy a enseñarte a ti como paciente en colocar límites en lo que tú desees hacer. Si quieres trabajar bajo presión es tu decisión, es lo que yo le diría a un paciente. Claro. Pero necesito que puedas observar las consecuencias de que esos mismos límites puedan ser cruzados para ti. Sí, le explicas cuáles son las consecuencias que traería Claro, esa claro. dinámica. Dependiendo del lo que motivo de es. consulta Claro, también, lo claro. que traiga. Es importante también
buscar esas personas calificadas que te orienten. En ese sentido, tú bien comenzaste la entrevista indicando que hay un abanico de opciones vía online, en redes sociales, en diferentes plataformas tecnológicas, donde personas hablan de cómo debes sanar, cómo debes avanzar, cómo debes salir de este problema, pero eso no es tan positivo. Creo que siempre el profesional tiene que estar allí contigo y, como tú dices, cada caso es particular, cada persona tiene sus capacidades o condiciones distintas a la hora de atender el ámbito psicológico. Sí, porque estamos rodeados de mucha información, es inevitable. O sea, es inevitable que la información esté a la mano con un clic. Y créeme que sí, en un punto positivo el psicólogo debe psicoeducar. Al menos yo realizo contenido en mis redes sociales que pueden darle opciones a las personas en tomar esa decisión. Yo lo veo de esta forma, más sin embargo sí sé que hay otros psicólogos que educan con un contenido más profundo, es válido, pero sé que hay personas que hacen intrusismo. Entonces yo no te puedo aconsejar como persona en decir, bueno, si ves este contenido vas a mejorar, si yo no conozco al profesional. Si tú haces esto te va a ir bien. Exacto, si yo realmente no conozco al profesional. De hecho, a la hora de dar una recomendación a nivel profesional me limito porque tengo que conocerlo totalmente y saber cómo es su trabajo. Y es lo mismo que yo le digo a las personas, es importante tener el recurso a la mano, más sin embargo sí es necesario el acompañamiento para que esas herramientas que acompañamiento profesional, claro, para que esas herramientas que ya hablamos, que son bastantes, se adecúen a tu proceso, porque no todas las herramientas van a funcionar para todos. Tal vez yo tengo un nivel de resistencia distinto a ti y yo necesito otra información. Estamos conversando con el licenciado Wilson Cáceres, él es psicólogo. Estamos en la cuenta psicológica conversando acerca de esos hábitos para poder tener buena salud mental, y en la próxima parte estaremos tocando el tema de qué tan importante es ir a terapia, por ejemplo, antes de emprender un proyecto para este año 2025. Ya venimos con más. Estamos conversando con Wilson Cáceres, él es psicólogo, hablando de diferentes temas que tienen que ver con la salud mental, y estábamos hablando acerca del intrusismo, por allí lo comentaste. Hay personas que se sienten capacitadas porque han tenido muchas experiencias de vida y creen que sus experiencias se las pueden trasladar a otras para orientar, para ser asesoras en el tema de cómo tratar la salud mental, cómo obtenerla. ¿Cómo explicar esto? Eso de que la importancia de buscar a ese profesional y no dejarse llevar por esas personas que lo que practican es el intrusismo. Ahí creo que hay una controversia también. Algunos psicólogos no están muy de acuerdo con eso de los coaches, que hacen un diplomado y ya se creen orientadores de la salud mental. Claro. El intrusismo es simplemente usurpar una función o ir encima de una función de un profesional. Por lo menos en la experiencia, yo tengo mucha experiencia, claro, yo también tengo experiencia, pero tengo una licencia que me indica que puedo realizar este ejercicio, y además de la licencia estoy inscrito en un colegio de psicólogos acá en el estado Lara, donde obviamente estoy solvente, o sea, cumplo todos los pasos para poder realizar un ejercicio profesional, que sí, la experiencia es importante, pero el hecho de la legalidad es válido tenerlo, y sobre todo como pacientes o población que buscan un profesional, sea un psicólogo, un médico o cualquier profesional de servicios a nivel independiente, sobre todo, poder preguntar cuáles son sus números de colegiado, todo lo que se requiere para poder ejercerlo. Eso es algo que es válido y permitido. Está la experiencia, legalidad y el conocimiento académico. Totalmente, el conocimiento, que es algo que se cultiva y es continuo, déjame decirte, no es que termino en la universidad y listo. O sea, es una educación continua, y de hecho se le llama así hoy en día porque nos actualizamos de diversos temas, teorías, terapias de tercera generación, por ejemplo, todo lo que requiere para ofrecer un mejor servicio, en este caso al paciente o a la población determinada. El coach que hace diplomados, a quienes respetamos además, hay unos muy reconocidos que se adecúan a su trabajo y su competencia, debe saber cuáles son los límites para llevar a ese paciente a un psicólogo. El psicólogo debe saber cuáles son los límites o condiciones para llevar a ese paciente a un psiquiatra. ¿Cómo es esa cadena? Sí. Los límites están en todo, además del paciente, también el profesional debe colocarlo, y las responsabilidades también del ejercicio. Por lo menos los coaches, te decía que es algo que direcciona totalmente, te indica hacia un punto determinado,
a lo que necesites en primera instancia o referente a un proceso lineal, por lo menos un coach deportivo, que los conocemos, que son los que están con los entrenadores de un equipo de béisbol, de fútbol, te direcciona lo que debes hacer, ¿me entiendes? Ganar o simplemente hacer el ejercicio. Más sin embargo, cuando hay limitantes, cuando hay algo que es una objeción o simplemente un bloqueo a nivel mental, es cuando debemos redirigir a un psicólogo, porque no hablamos del hecho de que no puedas patear el balón, simplemente el hecho de que, o sea, hay algo que se involucra en ese proceso, hay algo que va mucho más allá de jugar con una pelota o un deporte. Y en el caso de los psicólogos y psiquiatras, sí, yo como psicólogo tengo mi psiquiatra de confianza, el cual he recomendado pacientes cuando se amerita, cuando él debe hacer una evaluación a nivel médico. El psicólogo va de la mente hacia el cuerpo, desde ese comportamiento como influye a un punto de lo que es la atención física, a todo lo que es nuestra fisionomía. Y el psiquiatra involucra lo que es el cuerpo hacia la mente, que ese cuerpo muchas veces actúa de una forma instintiva, de que se deja llevar por esos impulsos, no tiene juicio y raciocinio, y entonces ese cuerpo condiciona la mente. ¿Me entiendes? Como que estamos en una situación, nos ponemos nerviosos y de repente empezamos a dar una sintomatología en un momento que no debería ser así. Es el cuerpo que obviamente nos negocia con la mente, por decir así, y es cuando eso, si es frecuente, tenemos que ir a atención psiquiátrica, ya que hay signos y síntomas que están siendo recurrentes e influyen en nuestra salud mental. ¿Has conseguido pacientes que te dicen, licenciado, ¿puede medicarme? Claro, por supuesto. El último fue el año pasado, de verdad. Pero sí directamente digo que no. Respeto ese límite. De hecho, tuve una paciente que me dije, bueno, yo quiero atenderme con usted vía online, pero yo quiero la solución a mi problema y me dijeron que los psicólogos no medican, ¿es cierto? Yo le dije, es cierto, yo no puedo medicarte, pero puedo darte estas herramientas y dado caso que necesites atención psiquiátrica, yo te puedo dar una referencia para que tengas una noción de lo que debes hacer. Y esta paciente, bueno, al final no asistió a la consulta, pero entendió el límite que yo coloqué, claro, porque los límites son para uno mismo, sea paciente o sea profesional, yo coloco el límite para mí, para yo evitar una situación de intrusismo o simplemente algo incómodo con una persona que necesita ayuda. Para hacer un buen ejercicio pues de lo que es la profesión y a nivel ético, que la ética debe estar en todas las etapas de nuestra vida y acciones. Claro. Licenciado, cuando emprendemos un proyecto, ya el proyecto, tenemos que tener salud mental, tenemos que ir a terapia. A veces nos imaginamos un negocio, una inversión que vamos a hacer interesante. ¿Qué tan importante es contar con esa mentoría psicológica? Bueno, lo más importante es para saber esos autoconceptos que ya hablamos, esos aspectos positivos que lo podamos usar y sobre todo aprender a afrontar los riesgos. Los riesgos nos producen ansiedad de una forma negativa y muchas veces nos vamos a buscar escenarios donde tenemos que tomar decisiones de inversión, de poder seleccionar personas para trabajar, hacer un equipo, alianzas. Todo eso involucra lo que es un ejercicio a nivel mental, o sea, tener en claro qué es lo que vamos a hacer. Y necesitamos terapia. Obviamente, sobre todo si sientes objeciones, si sientes ese miedo irracional a poder tomar decisiones, porque obviamente se involucra un capital, se involucra tiempo y se involucra emociones, porque existe algo que es la inversión emocional. Es todo lo que yo deseo y tengo expectativas o anhelo en esas sensaciones hacia algo o alguien, en este caso un proyecto de trabajo. Siempre la terapia es oportuna para poder avanzar en ese proyecto. Claro, para orientarlo y direccionarlo, ¿no? Sí, además de la dirección, que ya habíamos hablado de un área del coaching, también para poder hablar de procesos. Yo pienso que es un trabajo integral cuando en este caso el emprendedor necesita adaptarse a buscar una solución a un problema, por lo menos vender un servicio o realizar un producto. ¿Cuál es el problema que estás viendo? Y muchas veces cuesta analizar esa parte porque como personas funcionales siempre vamos a lo más práctico o a lo más fácil, en vender comida o vender esto que funciona porque al otro le funcionó. O compro y vendo y ya, un producto. Exacto, pero se requiere mucha agilidad a nivel mental, se requieren estrategias y sobre todo tener ese bienestar, porque obviamente se enfrenta al estrés. Yo como psicólogo también soy emprendedor, ofrezco un servicio, tengo mis estrategias para hacerlo y también me someto a lo que es esa ansiedad a nivel negativo. ¿Lo has sentido? Claro, sobre todo. ¿Se ha estresado, licenciado?
Totalmente, pero tengo mis herramientas para regular porque los psicólogos también vamos a terapia. Claro. Pero yo sé a dónde voy, yo sé cuál es mi dirección y lo que quiero lograr con mi emprendimiento, y eso es lo que me mantiene de una forma activa y sobre todo del punto de vista saludable de ayudar a otros. Las emociones pueden ser controladas. Totalmente. No podemos negarlas, no podemos decir que son negativas o son malas. Hay gente que dice que la rabia es malo. No sientas rabia. O cuántas veces nos dijeron en nuestra niñez que llorar es malo. O por lo menos los hombres no lloran. Las emociones son todas positivas. Si lloras eres débil. Exacto, porque esas críticas a nivel social o incluso intrapersonal a mí mismo, pero las emociones todas son positivas, y como emprendedor debemos entender que la venta, en este caso, si ofrecemos ventas, tiene una parte emocional que debemos conectar con el cliente, y es algo que también aprendemos en terapia cuando yo reconozco qué es lo que vendo y cómo puedo ofrecerlo a un tipo de necesidad. ¿Y cómo es esa relación que tienen ustedes, los psicólogos profesionales, con el manejo de las redes sociales? Más allá de publicar, más allá de orientar, más allá de usarlo como una ventana para orientar a esa audiencia, o digamos también para buscar pacientes, ¿verdad? Para buscar esas alianzas necesarias para seguir en el mercado. Porque tengo entendido que las redes sociales, por ejemplo el Instagram, maneja mucho lo que llaman algoritmos. Y entonces que si tú no le das esto aquí, no te va a aparecer los seguidores, no vas a tener me gusta, el Instagram, la misma empresa puede banearte, que llaman eso de como que te esconden el contenido. ¿Cómo hacer ver que eso no es tan primordial para lo que es la salud mental? Porque las personas sufren cuando ven que sus redes no se mueven, cuando no consiguen el objetivo, cuando no hay movimiento, no hay actividad. Incluso yo conozco empresarios que manifiestan que porque las redes no están funcionando, su empresa es un fracaso, es un desorden. ¿Cómo manejar eso si es que podemos agregarle psicología a esa parte de entender las redes sociales? Más allá de esos algoritmos. Sí, tiene mucha relación las redes sociales, en este caso, con lo que deseas buscar. Las redes sociales es algo que tiene un grado de complejidad, sobre todo cuando buscamos ese público objetivo, hablando un poco de mi experiencia, que manejo redes sociales también, y debemos construir esa persona, ese buyer person. Claro que aquí estamos hablando de marketing digital, pero se relaciona mucho a la psicología, porque es que los psicólogos tratamos con personas totalmente, y obviamente una persona tiene cualidades, y más allá, antes de invertir en este caso en buscar un prospecto de cliente, construyelo totalmente y adecúate en lo que se busca, porque no todos los clientes nos van a comprar, no todos los prospectos van a ser mis pacientes, eso lo he entendido. No hacer de eso un estrés, una preocupación en este caso, máxima, antes de hacer una inversión de un capital o simplemente tomar decisiones, trabaja esas herramientas en ti. O sea, trabaja todos esos mecanismos de ansiedad y sobre todo a nivel grupal dentro de la empresa, porque obviamente cada trabajador tiene una mentalidad distinta, tiene un objetivo distinto, tiene intereses distintos, pero lo que necesitamos es relacionarnos para ir a una dirección. Y sí es importante la salud mental en la empresa, porque vivimos tantas situaciones día a día que no pensamos realmente qué es lo que llevamos tanto a la empresa y qué es lo que traemos de la empresa a nuestra casa antes de poder descansar. Bueno, Wilson, ya para finalizar, tus redes sociales para contactarte, ¿dónde podemos ubicarte, buscar una cita contigo de orientación? Muy bien, mi teléfono es 0424-547-6038, lo voy a volver a repetir, 0424-547-6038, me pueden ubicar en Instagram, @soloenfócate, y bueno, atiendo en el grupo médico Andrés Bello, en la carrera 35 con calle 23 y avenida Andrés Bello. Me pueden contactar igual por Instagram, lo vuelvo a repetir, @soloenfócate. Pueden observar contenido de interés para cada uno de ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Era el licenciado Wilson Cáceres, psicólogo egresado de la Universidad Yacambú, hablando de sus proyectos, hablando de la salud mental, y que pueden contactarlo a través de la cuenta de Instagram, @soloenfócate. Llegamos al final en la cuenta por el día de hoy, el primero de este año 2025. Yo soy Morela Escalona. Que tengan todos un buen día y será hasta una próxima oportunidad.